Gracias, Oso, sí, son pesados. Buenos días, qué buenos días, buenas tardes. Qué bueno estar aquí después de harto tiempo. Mucho tiempo, ¿cierto? Que no estaba aquí delante de ustedes. Y bueno, por lo mismo quería aprovechar esta instancia de que los tengo aquí presentes para contarles algo que me tiene un poquito abrumado. ¿Ya? Bueno, voy a tirarlo nomás. No sé si ustedes ubican a la señora Nancy de la iglesia que está un poquito más allá, que es la líder de alabanza. Y bueno, líder de alabanza y también ella trabaja con los niños. El otro día, de hecho, la vi cuando estaba paseando por aquí, por Gran Bretaña, con una persona que no era su esposo y andaban como súper cercanos. Había como demasiada confianza. Y no era el Juanito su esposo. Entonces debe andar en algo malo. No me da mucha confianza eso. Tú la conoces, ¿cierto? ¿No? ¿Tú la viste? Copuchento. Oye, que son copuchentos. Más de alguna vez ustedes deben haber escuchado algo parecido, ¿cierto? De que viene alguien a contarles la historia de una persona que por alguna casualidad estuvo haciendo algo que según esa persona estaba mal. Y de hecho, tal vez más de alguno de ustedes, incluido mi persona, hemos hecho algún comentario parecido de alguien que conocemos o muchas veces no conocemos. Y la verdad es que no estamos libres de este tipo de actitudes, ¿cierto? Somos imperfectos, buscamos nuestra propia justicia, somos malos y además somos, en buen chileno, copuchantos. Entonces, en el presente estudio, o el pasaje que hoy día vamos a ver, vamos a ir aprendiendo un poquito más respecto a cómo el maestro, el Cogelet, nos puede guiar en sabiduría a ver nuestra vida. Oremos antes de comenzar. Padre Santo, te damos las gracias por esta oportunidad de estudiar tu palabra, porque a través de ella tú nos muestras el camino, nos muestras cómo proceder y cómo no proceder. Te pedimos que abras nuestros corazones para que podamos entender tu palabra, que seas tú el que está hablando en esta ocasión y que podamos atender a tu llamado de atención, Señor. En tu nombre, amén. Durante esta serie de sermones que hemos visto en Eclesiastés, ¿cierto? Hemos hablado o aprendido sobre un término que es Hebel. Nosotros tradicionalmente leemos el libro de Eclesiastés y hay una palabra que es súper común o conocida por todo el mundo, incluso personas que no son cristianas, que es vanidad. La vida es vanidad. No es que la vida sea vanidosa en el sentido de que le gusta mostrarse linda, sino que es algo que aparenta ser una cosa, pero no lo es. Podríamos decir que, y se compara generalmente con el humo, que el humo aparenta ser sólido, pero cuando uno trata de captarlo, no lo es. No lo podemos tomar. Podemos decir entonces que es una especie de paradoja, un enigma. O dicho de otra manera, hay una falla en el sistema. ¿Por qué? Porque lo que tenía por seguro no lo es. A pesar de que yo puedo actuar justamente, mi vida va a acabar. A pesar de que yo puedo ser justo y puedo estar cumpliendo todas las cosas de Dios, en la calle me pueden asaltar. Me voy a morir en un accidente, me voy a morir en un accidente o mañana por un ataque al corazón. A pesar de que todas las cosas que yo aprendí en Proverbios, que es un libro de sabiduría, en que me dice, el malo no va a prosperar, el bien va a prosperar y sigue lo bueno, nosotros vemos de que hay gente mala que prospera, gente buena que le va mal. Es inconsecuente, ¿cierto? Es una paradoja, es una falla en el sistema de creencias que nosotros tenemos, aparentemente. El maestro, que se ve aquí en el libro de Eclesiastés, experimentó para saber los porqués de la vida, de la misma forma que lo hace un científico. Genera una investigación para obtener una verdad y sacar conclusiones. El libro de Eclesiastés lo escribió, hasta donde sabemos, Salomón. Hay personas que plantean de que gran parte lo escribió Salomón y otras partes lo escribieron otros sabios. O simplemente un sabio que se identifica con Salomón en cuanto a sabiduría. Y por lo tanto, en esta búsqueda de la verdad y el prueba y error que posiblemente tuvo esta persona, podemos encontrar ciertas verdades
que nos van a ayudar a continuar con nuestra vida. Y he dividido el mensaje en 3 puntos principales. El primero, nos tenemos que convencer de que no hay ningún justo. El número 2, debemos aceptar que la vida está fuera de nuestro control. Y número 3, que debemos descansar en que vivir sabiamente y en temor de Dios tiene ventajas reales. Entonces, punto número 1, nos debemos convencer que no hay ningún justo. En el verso 20, que fue parte de la prédica de Pablo la semana pasada, leímos que no hay en la tierra nadie tan justo que haga el bien y nunca peque. Aquí el maestro, después en los versículos siguientes, y lo que nos leyó Rosy, el maestro usó un ejemplo de pelambre, ¿cierto? De que no debemos estar atentos al pelambre de otras personas que se hace sobre nosotros, porque nosotros también lo hemos hecho. En esta situación hipotética que les mostré al inicio, este pelambre que yo comencé a generar pudo haber terminado mal. Porque claro, si no era Juanito el que estaba acompañando a la señora Nancy, era el hermano. Y por eso había tanta cercanía. Y yo no lo conocía al hermano y por lo tanto saqué conclusiones apuradas. Entonces puede terminar mal, podemos dañar a una persona de esa manera. En una situación como esta estamos tratando de demostrarnos justos frente al pecado de una persona, poniéndonos a nosotros como ejemplo o como jueces, porque nuestros estándares son mejores que los de los demás o porque nosotros queremos aparentar de que no pecamos o creemos que no pecamos. En Romanos capítulo 2, versículo 2, leemos: por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. O sea, no estamos libres de pecado nosotros. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios, tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos? ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Entonces, claro, nosotros al ponernos en el lugar de Dios, al juzgar, ahí sí, perdón. Entonces, al ponernos en el lugar de Dios, al juzgar, estamos echando por tierra la capacidad, ¿cierto? Y el deseo de Dios por llevarnos al arrepentimiento. Estamos excluyendo la verdad de Dios al respecto. Y también, aquí dice que no hay ninguno justo. ¿Hay alguna justa? Tampoco. Y de hecho leímos, y el maestro no encontró a ninguna mujer buena, lo que leímos. Encontró a uno entre 1000, pero a ninguna mujer. Si lo leemos fuera de contexto, esto nos puede llevar a un problema gigantesco con, bueno, las hermanas acá presentes y a las feministas que están afuera. Sí. Que no vino a Chile. Exacto, no vino a Chile. Entonces le repaso. En el versículo 27 dijo el maestro: miren lo que he hallado al buscar la razón de las cosas, una por una, que todavía estoy buscando lo que no he encontrado. Ya he dado con un hombre entre 1000, pero entre todas las mujeres aún no he encontrado ninguna. No vino a Chile, dice el otro. Entonces, si leemos estas palabras fuera de contexto, podríamos caer en el error de decir que el maestro no considera a las mujeres como buenas o como dignas de imitar, o más allá, que la Biblia es machista, y eso lo hemos escuchado varias veces. Sin embargo, el maestro no nos indica que las mujeres sean malas. De hecho, al contrario, en el capítulo 9, en el siguiente, que lo va a tomar el siguiente predicador, el maestro nos recomienda disfrutar la vida con la mujer amada. Entonces, si no fueran buenas, sería como un daño el que le está haciendo el maestro. Y de hecho, en la Biblia nosotros podemos encontrar varios ejemplos de mujeres virtuosas, mujeres fuertes, mujeres sabias, trabajadoras. En Proverbios, capítulo 31, hay una caracterización de la mujer virtuosa. Y por lo tanto, en la Biblia nosotros podemos encontrar información, enseñanza, que nos ayuda a valorar el trabajo de la mujer y reconocer su papel en la sociedad. Leo un poco del Proverbios 31. Mujer ejemplar, ¿dónde se hallará?
Es más valiosa que las piedras preciosas. Su esposo confía plenamente en ella y no le faltarán ganancias. Ella le es fuente de bien y no de mal, todos los días de su vida. Tenemos ejemplos, como ejemplo Débora o Ana, que nos demuestra que Dios no limita a las mujeres en su capacidad de liderazgo en el servicio. Entonces, ¿cómo podemos interpretar lo que el maestro nos dice acá? Salomón era una persona muy importante e influyente de su época. Para los que no saben mucho de él, él era una persona tan sabia que incluso gobernantes de todas partes del mundo conocido iban a pedirle consejos. Incluso tuvo mucho éxito en cuanto a construcción. Él construyó el Templo de Jerusalén y también generó alianzas comerciales importantes. En el primer libro de Reyes nos dice de que el peso del oro que llegaba a Salomón por año eran 22 toneladas. Solamente el oro que llegaba directamente a las arcas de Salomón, sin contar las mercancías que llevaban los comerciantes y lo que llevaban los reyes de Arabia y de los gobernadores de la tierra. No solo fue exitoso en lo comercial o en lo económico, sino que también fue exitoso con las mujeres. Tuvo 1000 mujeres, 700 esposas, 300 concubinas. No me pongan caras, por favor, si no nos vamos a meter en problemas. Entonces, 1000 esposas, o sea, 1000 mujeres entre esposa y concubina, de las cuales ellas podrían ser simplemente garantías de tratados comerciales. Por tanto, Salomón se estaba rodeando de personas, de mujeres que no estaban enamoradas de él, sino que eran parte de esta transacción económica o por intereses de otro tipo de intereses. Y además, estas mujeres, que provenían de otros países, de otras naciones, tenían otros dioses también que desviaron el corazón de Salomón. Por tanto, aquí se nota un dejo de frustración en lo que nos dice Salomón al respecto. Pero era su experiencia. Piénsalo bien, ni con conocimiento o sabiduría, como dicen los versículos que vimos en 23 al 25, ni con el amor o el cariño que podemos encontrar en las parejas o mujeres, como dice el versículo 26 al 28, podemos encontrar la justicia, ni la rectitud, ni la verdad, ni una bondad duradera en el ser humano. En todo el relato bíblico, constantemente el ser humano evidencia lo necio, rebelde e injusto que es. Pero cuando llegamos a los evangelios, vemos a Jesús como el único Hijo de Dios perfecto que nunca pecó, que siempre vivió con justicia, amando, sanando y enseñando con verdad y justicia, como el Hijo perfecto de Dios. En 1 de Juan, capítulo 2, leemos: mis queridos hijos, escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Y esto me lleva al siguiente punto, que debemos aceptar de que nuestra vida no está bajo nuestro control. O dicho de otra forma, que la vida está fuera de nuestro control. Y eso está relacionado con el capítulo 8, de los versos 6 al 8. Encontré una traducción que me gustó mucho respecto a estos versículos, que es la traducción al lenguaje actual, y dice: lo cierto es que todo tiene su cómo y su cuándo. Nuestro gran problema es que no sabemos cuándo y cómo van a pasar las cosas, ni hay tampoco nadie que nos lo pueda decir. Nadie tiene tanto poder como para evitar la muerte y vivir para siempre. De la batalla entre la vida y la muerte nadie se libra, ni siquiera los malvados. Somos seres que estamos limitados por el espacio y el tiempo. Aquí el maestro nos está enseñando a que no podemos controlar lo que nos pasa en la vida. Nuestra calidad de seres humanos, limitados, nos impide ver el futuro. O sea, siempre hay personas que tratan de vendernos la pomada con eso de que saben el futuro, las cartas, etc. Pero no, hay muchas formas de hacerlo. No hay nadie en la tierra capaz, por lo tanto, de saber con certeza lo que pasará en nuestras vidas. Solo Dios tiene el control y el conocimiento de lo que pasó y ha de venir. Y en Isaías 46, Dios lo plantea súper claro. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Y más aún,
Una persona que es considerada o fue considerada sabia en su época, Job, era una persona muy recta. De hecho, era tan genial él con las personas que estaban alrededor. Él ayudaba a mucha gente, incluso hacía ofrendas por sus hijos por si acaso ellos habían pecado. O sea, estaba poniéndose el parche antes de la herida. Y era una persona que se consideraba sabia, y él mismo se consideraba sabio. Pero Dios, en un altercado que hubo con Job, en que Dios le hizo ver lo diminuto y limitado que era, le dijo: si de veras sabes tanto, dime dónde estabas cuando puse las bases de la tierra. Tú no sabes quién la midió metro a metro, quién puso la primera piedra y en qué descansan sus cimientos. Tú no estabas allí, mientras cantaban las estrellas y los ángeles danzaban. Nuestra limitación espacio-temporal nos impide tener conocimiento acabado de lo que pasó. Nosotros podemos sacar especulaciones, menos el futuro, porque todavía no existe para nosotros. Y el hecho de no tener la certeza de por qué pasan las cosas o por qué no pasan las cosas nos genera ansiedad, ¿cierto? Buscamos desesperadamente tomar el control de nuestras vidas para asegurarnos que todo va a estar bien. Nos esforzamos trabajando más de lo necesario para acumular riquezas en caso de que nos venga la desgracia en el futuro, acumular papers también para que no nos echen o que no nos tiren el comité académico, o nos preocupamos por tener nuestra casa llena de rejas, defensas para que nadie nos robe. Pero sin embargo, a pesar de todo ese esfuerzo, no estamos tranquilos. Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos, o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas, pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Encontramos en Mateo 6, dicho por Jesús. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Eso lo encontramos en Efesios capítulo 2. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Leemos en Juan 10. Sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho: nunca te dejaré ni te desampararé. Estas pocas lecturas que les he dado nos muestran que tenemos esperanza en un Dios que tiene el control de todo. Y no es una esperanza vacía, porque además nos da una identidad como hijos, como seres especiales, en que Dios está atento a todas nuestras necesidades y por lo tanto podemos estar tranquilos. Porque a pesar de todos nuestros esfuerzos no vamos a lograr estar en calma, sino que solamente poniendo nuestra esperanza en Dios. Ni siquiera podemos saber cuán grande y fiel es el amor de Dios por nosotros. Lo único que podemos saber es que Cristo murió en la cruz por todos nosotros para regalarnos vida, para darnos esa justicia que no podemos tener ni comprender. En Romanos 5, del 6 al 8 leemos: a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado Cristo murió por los impíos. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces tenemos esa esperanza. Finalmente, el punto 3, que debemos descansar en que vivir sabiamente y en temor de Dios tiene ventajas reales. Para muchos el cristianismo es una tontera, que no tiene ninguna ventaja salvo para el pastor que va a recibir el diezmo, o que va a cambiar su auto todos los años. No es el caso de Gabriel. No. En el versículo 23 del capítulo 7 encontramos: entonces decidí investigar todo lo que pudiera acerca de la sabiduría y llegar a una conclusión. Así pude darme cuenta de que ser malo es una tontería y que ser tonto es una locura. Debemos recordar de que en la anterior parte del capítulo 7 el maestro nos señala que hay contradicciones o paradojas relacionadas con lo que podría haber aprendido del libro de Proverbios, por ejemplo, o de la sabiduría que estaba de boca en boca en esa época, que es el libro, Proverbios, en que nosotros podemos encontrar la sabiduría en la actualidad, y que cuando lo leemos
podemos pensar o asumir de que siguiendo una vida piadosa, vamos a tener un resultado distinto a los necios. En el versículo 15 del capítulo 7 se nos enseñó la semana pasada lo siguiente: todo esto he visto durante mi absurda vida, hombres justos a quienes su justicia los destruye, hombres malvados a quienes su maldad les alarga la vida. No seas demasiado justo, tampoco demasiado sabio. ¿Para qué destruirte a ti mismo? No seas demasiado malo, ni te portes como un necio. ¿Para qué morir antes de tiempo? Bueno es agarrar esto sin soltar aquello. Quien tema a Dios evitará los extremos. Lo cual se contradice un poquito con el Proverbio 17, que dice: el hombre de corazón perverso jamás prospera, el de lengua mentirosa caerá en desgracia. Es doloroso ser el padre de un necio, no hay alegría en ser el padre de un tonto. Por tanto, acá el maestro nos está enseñando a tener discernimiento a través de Dios, de tal manera de poder evitar situaciones o personas que no nos convienen. Como por ejemplo lo que dice en el versículo 26, también pude darme cuenta de que una mala mujer causa más amargura que la muerte cuando te abraza lo que realmente quiere es atraparte. Si tú obedeces a Dios te librarás de ella, pero si no lo obedeces caerás en sus redes. Y además el maestro nos está exhortando, nos está enseñando, pidiendo que respetemos a las autoridades. Muchas veces es difícil para nosotros en un contexto en que vemos tanta injusticia, en que vemos abuso de poder, pero las autoridades son puestas por Dios. Y además, como autoridades, ellos tienen la potestad de hacer, en la época de los reyes, lo que quisieran. No había nadie que los pudiera controlar. En nuestra época, las leyes los mantienen un poquito dentro de un rango de trabajo, pero aún así nos pueden llevar a la cárcel si es que nos buscan algo malo. ¿A la cárcel? ¿Cómo como cristianos vamos a ir a la cárcel? En marzo de este año, hubo un grupo de hermanos que estaba predicando en la Plaza de Armas de Santiago. Y llegaron carabineros después de una denuncia de ruidos molestos y se fueron a los combos, exactamente. El estallido pentecostal, exacto. Entonces estaban con los panderos ahí usándolos como manoplas. Sí. No, en realidad hubo una pelea muy grande, se lanzaban cosas de un lado a otro y Carabineros no quería evitar de que ellos predicaran, sino que les querían pedir de que se fueran después de eso. A lo cual los hermanos reaccionaron muy mal. Hubo 2 detenidos, debieron ser más de hecho, y 4 carabineros lesionados. Claramente eso no es un buen testimonio como creyentes, porque además estamos viendo de que no respetaron a la autoridad, los carabineros en este caso. En Romanos 13, Pablo nos leyó que todos debemos someternos a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Cristo mismo respetó a las autoridades y dio ejemplos de eso. Cuando le preguntaron respecto a los impuestos, que también es un gran problema que muchos tienen, él dijo, bueno, ¿de quién es esta cara que aparece en esta moneda? Del César. Denle al César lo que es del César, respetando la autoridad del César para recaudar los impuestos. Y trató de hipócritas a las personas que lo trataron de meter en esta trampa. Finalmente, en el versículo 1 del capítulo 8, leímos que ¿quién es como el sabio? ¿Quién conoce las respuestas? La sabiduría del hombre hace que resplandezca su rostro y se ablanden sus facciones. Salomón sabía que la sabiduría hace que un hombre sea más feliz, o una persona sea más feliz, aún en la premisa de vivir bajo el sol, es decir, en esta realidad, bajo todo lo que ello conlleva, según lo que hemos estudiado en Eclesiastés. Por lo tanto, el rostro cambia cuando uno sigue la sabiduría de Dios, porque tenemos confianza de lo que va a pasar, está bajo el control de Dios. Lo malo y lo bueno está bajo el control de Dios y por lo tanto debemos confiar en que todo saldrá bien. Y por lo tanto, nuestro rostro debiera cambiar, no andar amargados todo el tiempo.
La pregunta es, ¿desde dónde surge el deseo y la fuerza para vivir sabia y justamente? El temor de Dios no surge como arte de magia en nuestros corazones. ¿Qué tiene que ocurrir en nuestras mentes, en nuestros corazones, para dejar de vivir de manera necia e injusta? La respuesta es creer y confiar en la sabiduría y justicia de Cristo. El creer en Jesús significa agachar el moño, humillarnos y confiar que solo Él tiene el poder para perdonarnos, limpiarnos y por medio de su Espíritu empoderarnos para vivir justa y santamente en esta tierra. Creer en Jesús significa dejar de lado nuestro orgullo de sentirnos mejores, porque todos necesitamos esa gracia y perdón que solo Jesús puede dar. Creer en Jesús implica arrepentirte de vivir una vida autosuficiente y estresada, y volcar tu vida a descansar día tras día en el cuidado y la protección de nuestro Dios. Eso nos trae verdadero y eterno descanso. Entonces, hermanos, los invito a recordar que no hay ninguna persona 100% justa, que debemos aceptar que la vida está fuera de nuestro control y por lo tanto debemos vivir sabiamente y en temor de Dios para así tener una vida mejor y con sentido. Oremos. Padre Santo, te damos las gracias por tu palabra, porque a través de ella encontramos sabiduría, porque además nos das la certeza y la esperanza de que tú estás a cargo de nuestra vida, de nuestro futuro y de todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Pueden suceder guerras, hambruna, podemos estar con problemas de salud, sin trabajo, pero podemos estar alegres porque sabemos de que al final del día tú nos vas a recibir. Te pedimos que nos acompañes en nuestras vidas y que constantemente nos estés recordando esto, de que somos hijos tuyos y que tú estás pendiente de todas nuestras necesidades. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muchas gracias, Jonathan, por llevarnos a reflexionar, ¿no? Una buena pregunta que uno se debe hacer después de escuchar las predicaciones